Vamos, por favor, le decía al libro de San Juan, vamos a leer desde el capítulo 30 al 36 para que podamos empezar a entender de lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Amén. Dice la palabra, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Qué importantes son las palabras de nuestro santo y soberano Señor Jesucristo. Tenemos que empezar por entender, por aceptar que no somos hechos o hechura de nuestro propio poder o por nuestra propia voluntad, que tenemos un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, y como lo hemos venido diciendo en varias ocasiones, Dios no tiene ni el más mínimo motivo para mentir, para decir ni la más insignificante, ni las que por ahí muchos dicen las mentiras piadosas. Para Dios no hay ninguna mentira. Dice el libro de los Salmos que es algo que Él aborrece. El libro del Apocalipsis también, ¿sí? Dice que aquellos que aman y hacen mentira no heredarán el reino. Con esto se da testimonio de que el Señor no tiene por qué mentir. Por tanto, dice el Señor, si Él es quien creó, quien dio forma y vida a todas las cosas, entonces, habiendo entendido, y más que entendido, aceptado que Dios es creador de todas las cosas, nosotros tenemos que acercarnos verdaderamente a Dios para el conocimiento de la verdad. Esto no se trata de yo voy a buscar qué me conviene, yo voy a buscar según el lugar donde yo esté, ¿sí? O según los antepasados o mis ancestros, ¿qué me dicen acerca de las cosas? Por eso es importante que nosotros, por eso el Señor Jesucristo dice, sí, en su palabra, que el que permanece en su palabra será verdaderamente su discípulo. Conocerá la verdad, porque Dios no miente, y entonces tendrá libertad. ¿Qué palabras tan poderosas son esas? ¿Sí? Libertad y verdad para todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque estamos enfrentando el último tiempo y hay muchas personas que siguen teniendo un temor hacia la muerte. Y de esto quiere hablarnos Dios, pero Dios quiere hablarnos con la verdad. No con lo que nosotros pensamos. Y vamos a ver, ¿sí?, a la luz de las Escrituras, bajo la dirección del Espíritu Santo, la diferencia de versiones de lo que el mundo o la gente piensa y de lo que realmente es la muerte para Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros no estamos convencidos de las cosas, pues no las vamos a aceptar, no las vamos a buscar, no las vamos a recibir. Y dice la palabra, ahorita lo vamos a ver, ¿sí?,
¿Cuáles son? Que el miedo de las cosas es lo que muchas veces nos va a detener para que podamos seguir adelante en el Señor, ¿sí? Por eso en este día hemos puesto este mensaje, Dios de vida. Tenemos que entender que Dios es Dios de vivos, porque está vivo, es un Dios vivo y que tiene el poder de dar vida. Vida nada más, ¿sí? Y para empezar debemos aceptar que todos los seres humanos tenemos dos principales temores, dos principales miedos, que es el miedo al dolor y al sufrimiento, ¿sí? Y el miedo a lo desconocido. Esos son los dos miedos. Quizá podemos enfrentarnos el miedo al agua o a las alturas, tal vez, algún animal. Pero en algún momento quizá nuestro propio orgullo, nuestra propia fuerza, ¿sí? Nos hace enfrentarnos y de alguna manera ese temor se aleja de nuestra vida. Pero hay dos temores muy arraigados y les vuelvo a repetir, los dos más grandes son, siempre un ser humano tiene el temor a sufrir, al dolor y a lo desconocido. Cuando se trata de eso, la mayoría de los seres humanos preferimos alejarnos, no buscarlo, nos acobardamos muchas de las veces, ¿sí? Y no obtenemos quizá lo que deberíamos de haber obtenido. Y es importantísimo que nosotros seamos limpiados de los miedos y hablando de este tema del miedo a la muerte, conociendo la verdad. La verdad de Dios, habiendo entendido que Dios no tiene ninguna razón para mentirnos, vamos a creer, vamos a buscar en Cristo Jesús cuál es la verdad, ¿sí? De la muerte. Para poder entender la muerte, según Dios, necesitamos saber qué o quién es la muerte. Si nosotros no sabemos, pues lo hemos dicho, si nuestra mente no tiene el suficiente conocimiento, no va a procesar, no tiene la suficiente información, no va a encontrar la verdad. Para poder saber, ¿sí? Para poder entender según Dios qué es la muerte, necesitamos saber a qué se refiere, y para poder saber esto, pues primero tenemos que saber qué es la vida. Para saber qué es la muerte necesitamos saber qué es la vida, porque como en otras ocasiones también ya lo hemos dicho, todas las cosas tienen una dualidad, una contraparte, ¿sí? Arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda, derecha. Entonces entendemos que la muerte es la contraparte o es la parte opuesta de la vida. Pero primero debemos entender entonces qué es la vida para entender la muerte. Vaya por favor al libro de Juan, San Juan capítulo 1, del 1 al 4. San Juan 1, del 1 al 4 dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida sino nuestro Dios? Dice la palabra que la vida siempre ha estado con Dios, pero en un principio se manifestó por medio de la palabra. ¿Sí? La vida se manifiesta por medio de la palabra. Incluso entre nosotros también. Porque ¿cómo vamos a tener un hijo si no primero decimos, es que a mí me gustaría tener un hijo? Primero es tu palabra. ¿Sí? Y asimismo, con Dios,
Primero la vida se manifestó por medio de la palabra, se empodera, se manifiesta, se hace carne en Cristo Jesús y dice que Él es la luz que alumbra a todos los hombres, quien le da revelación, dirección de la verdad a todos aquellos que en verdad están buscando el conocimiento de Dios. Entonces, primeramente tenemos que entender, ¿sí?, que la vida existe, la vida se reveló por medio de la palabra y la vida se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Ahora sáltese por favor a San Juan 14, del 1 al 6. San Juan 14, del 1 al 6 dice la palabra: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, lo decíamos la semana pasada, ¿sí? Esto no es una opción. Ese es un mandamiento. El que cree en Dios debe también creer en Jesucristo, ¿sí?, para que pueda ser agradable a Dios. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué este pasaje que estamos leyendo? Porque estamos confirmando en Jesucristo la vida, ¿sí? Confirmamos a Jesucristo como el Señor, el único soberano que puede dar vida. Y claro, a quien Él le da vida, también podemos, por medio de Jesucristo, transmitir esa vida. Dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Si Dios, Jesucristo, es la vida, se entiende entonces que aquel que vive sin Dios está muerto. Si yo no tengo a Jesucristo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, que es la vida, que es la revelación, la manifestación de la vida, aquel que no tiene, que no acepta a Jesucristo, delante de Dios es como si estuviera muerto, muerto espiritualmente, ¿sí? Ahorita vamos a hablar primeramente de la muerte espiritual y más adelante vamos a hablar de la muerte natural. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que están literalmente muertos? ¿A qué le podemos decir que literalmente está muerto? Cuando nosotros hablamos de las cosas inanimadas, estamos hablando de una muerte perfecta, de una muerte completa, ¿sí? Mire lo que dice, lo que significa, ¿sí?, inanimado. Dice: con origen etimológico del vocablo latino inanimatus, inanimado es el adjetivo que hace referencia a lo que carece de alma. El término también alude a aquello que no brinda señales de vida. Tenemos que entender, tener claro qué es algo vivo y qué es algo muerto. ¿Qué es estar muerto espiritualmente y qué es estar muerto también físicamente? Porque Dios nos está llamando, pero dice la palabra, y más adelante lo vamos a ver, que el cuerpo no heredará el reino. Es necesario que nosotros dejemos este cuerpo para poder ser transformados. Pero también es bien importantísimo que nosotros seamos limpiados por la palabra de Dios de los miedos.
de los miedos, de los malos entendimientos, de la mala información que podemos tener por el mundo, por nuestros padres, por quien quiera que sea, con respecto a la muerte. Y hablando de la muerte, no es algo ni alguien que tiene imagen ni semejanza a nada ni a nadie. La muerte, escuche lo que es. La muerte es una condición adquirida por una decisión. No es una persona, no es una cosa, no la puedo yo comprar, no puede venir a mí. ¿Sí? No es como los seres humanos muchas veces pensamos, que nos levantamos, salimos a la casa y nos exponemos a la muerte. Porque no sabemos lo que nos va a pasar. Porque no sabemos a las personas con las que nos vamos a encontrar o las situaciones en las que vayamos a vernos involucrados. Claro, no nos levantamos con ese pensamiento. Sí, porque si no, pues nos la pasaríamos encerrados todo el tiempo. Pero la muerte es una condición adquirida por una decisión. Se lo explico. Me pongo como ejemplo, ¿sí? Yo soy el mayor, estoy en una condición como el hermano mayor por una decisión, porque yo acepté el llamado del Señor. Usted es mamá, es esa condición porque aceptó, ¿sí?, esa voluntad. Entonces es lo mismo con la muerte. Tenemos que empezar a ver la muerte de una manera muy distinta a la que nosotros, pues mayormente, le vuelvo a repetir, hablábamos, ¿sí? Y aunque dirán algunos, bueno, los quienes conocen de la Biblia, que la Biblia habla de un ángel llamado muerte. Pero mire lo que verdaderamente dice la Biblia. Vaya por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 8. Apocalipsis 6, verso 8 dice la palabra: miré y he aquí un caballo amarillo, pero mire lo que está escrito, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras, de la tierra. Aunque se menciona, ¿sí?, él dice, y él que lo montaba, fíjese cómo está escrito la palabra él. No está escrito con acento. Por tanto, no se está refiriendo a una persona. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en estas reglas de la gramática. Cuando nos vamos a referir a alguna persona con la expresión él, tiene que llevar acento. Y cuando leemos ahí en el libro de Apocalipsis, dice, y él que lo montaba, no está hablando de alguien. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque aunque sí se menciona, ¿sí?, en el libro de Segunda de Reyes 19 al 35, ahí usted va a encontrar a un ángel, la manifestación de un ser espiritual, que dice la palabra que mató 185,000 asirios en una sola noche. Ahí la Biblia sí es muy clara porque refiere a un ángel, a una persona, a un ser espiritual. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ambos tienen el mismo poder. Entonces, cuando quiero aclarar esto, ¿sí?, para que no personifiquemos a la muerte, no le demos figura ni mayor poder que el que tiene. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, que ambos recibieron poder y autoridad de Dios para ejecutar un juicio. Es decir,
cualquier ángel que Dios señale o mande, tiene por voluntad de Dios el poder y la autoridad para matar. Pero no es exclusivo de uno solo. Eso es lo que quiero que quede bien claro en nosotros, ¿sí? Que no es exclusivo de un ser. ¿Por qué? Porque el mundo eso es lo que tiene. Cuando nosotros no lo hemos dicho también en otras ocasiones, ¿sí? Cuando nuestra inteligencia humana no alcanza o se ve limitada para poder entender las cosas, recurrimos a la imaginación. Inventamos cosas para poder quedarnos tranquilos. Por eso uno de los miedos es lo desconocido. ¿Y qué ha hecho mayormente aquí en México? ¿Qué han hecho por miedo a la muerte? Hoy día la gente la adora. Hoy día ponen un esqueleto, ¿sí? Una estructura ósea con una ¿cómo se llama? Una vestidura y una hoz en su diestra y el mundo a su siniestra, y la gente le da poder y le da autoridad. Y es así, con esas creencias nosotros podemos decir, sí, yo no le tengo miedo, pero sí estás viendo la imagen de algo que no es. Por eso dice el Señor, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y serán libres de todos esos engaños, de todas esas creencias, de todo eso que el mundo poco a poco, en su falta de conocimiento, en su separación de Dios, no tiene sabiduría y empieza a generar. Porque es importante que nosotros entendamos que la muerte es una condición y no una persona o algún ser en específico, precisamente para irnos quitando ese miedo. Porque mucha gente, y lo decíamos también hace unos días atrás, ¿cuál es la raíz de la idolatría? Que las personas buscan dioses conforme a su corazón. Este ídolo de la muerte es mayormente venerado por los narcotraficantes, por la gente, los brujos, los santeros, por gente sin Dios. Es un Dios que va acorde con su corazón, con sus pensamientos. ¿Sí? Y eso pues obviamente muchas veces lo separa del Dios santo y del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Y es increíble. Hay un santuario aquí para Tultitlán, no sé si lo conozcan, el santuario que le llaman de la muerte. ¿Y sabe cómo murió la persona que levantó ese santuario? Era un hechicero, un brujo, un santero. Recibió 500 balazos. ¿Dónde estuvo la muerte cuando la necesitó? Es por eso que Dios quiere limpiarnos de todas esas ideas y pensamientos engañosos que tenemos, ¿sí? La muerte no puede ser personificada por nadie, porque lo que está muerto es inanimado. Y el alma es lo que da vida. ¿Sí me explico? ¿Por qué la muerte no puede tener figura y forma? Porque si está muerto no tiene alma y lo que da vida es el alma. Entonces ya no está muerta, ya está viva. Y lo que está dado, lo que ha sido creado por Dios para vida, no puede ser hecho para muerte. No puede servir a la muerte. Por eso es que el Señor, ¿sí?, por medio de su palabra, nos hace saber que Él es la vida,
Cuando Dios decide, toma la decisión de crear cualquier cosa dándole vida, lo recibe a su imagen conforme a su semejanza. Y no me refiero en la persona, sino en lo eterno. Aquel que Dios le da vida eterna. No puede morir. No hay manera de morir. Por eso es importante, ¿sí? La muerte no es alguien con poder, autoridad y libertad que decida, ¿sí?, quién muere según su juicio y su voluntad. Eso es lo que el mundo cree. Eso es tal vez lo que muchos creyentes en la iglesia tienen en su corazón, en su mente. Es un juez, quizás un ángel poderoso, al que Dios le dio libertad para ejecutar juicios según su voluntad. No, eso no es. Le reitero, la muerte no tiene figura. La muerte no tiene imagen, ni semejanza, ni poder, ni autoridad que no le sea dado por Dios. Y tiene que venir de mano de un ejecutor. Alguien tiene que ejecutar la muerte, porque por sí misma no va a hacer nada, no puede hacer nada, ¿sí? Ahora, según el mundo, las culturas antiguas, no me quise meter mucho en esto porque la verdad es, las culturas son muchas y vamos a meternos en grandes problemas, ¿sí? Pero desde culturas muy antiguas se tiene esa idea de que la persona cuando moría enfrentaba un camino, enfrentaba tiempo y espacio, un nuevo tiempo y un nuevo espacio en el que dependía de la persona hacia dónde iba. Y por eso es que muchas veces, aún ya estando muertos, ¿sí?, muchas culturas les hacían esta clase de rezos, les ponían cierta clase de amuletos que decían que los iban a ayudar en el inframundo. La cultura egipcia pensaba que se tenía que cruzar un río y para cruzar ese río se tenía que comprar a la persona que tenía la única barca que podía cruzar el río. Pero dependía de esa persona o de ese ser que era la muerte, que aceptara el soborno o el pago que se le estaba dando. Si el lanchero aceptaba lo que se le estaba dando, te cruzaba y ya la libraste. Pero de otra manera, pues ya no la habías librado. ¿Y qué tiene que ver esto con el Señor? Bueno, pues porque bajo esas creencias se piensa que no importa lo que tú hagas en la vida, importa lo que tú hagas cuando mueras. Hoy día en la religión católica se cree en los rezos, en los novenarios, en los rosarios, ¿sí?, que le pueden ayudar al difunto. Pero el libro de los Hebreos dice en la palabra que está escrito que el hombre muera una sola vez e inmediatamente va a enfrentar un juicio. Inmediatamente se va a enfrentar ¿contra qué? Lo dijimos la semana pasada, contra el tribunal de Cristo. Tiene que esa persona, porque no muere, porque no descansa. También eso es una falacia, una mentira horrible del mundo. Que no importa si fue el peor terrorista, el peor secuestrador, no importa si fue la madre que degolló y decapitó a sus hijos, todos le dicen, descanse en paz. ¿Cómo va a descansar en paz? Pregúntese usted si una persona, si un delincuente que es capturado,
tiene paz en el reclusorio. Y el apóstol Pablo dice que de las cosas visibles entendemos las invisibles. ¿Cómo pueden tener paz? Y ese es un engaño del diablo. Porque hay mucha gente que piensa, ¿sí?, que la situación que está viviendo nadie más la está viviendo, no puede con ella, se llena de mentiras. ¿Y qué es? ¿A dónde lo lleva el diablo? Al suicidio. Porque piensa que va a descansar. Porque dice, ahí ya nadie me va a molestar, ya nada va a pasar, voy a estar tranquilo, voy a dejar de sufrir. Pero ¿qué dice Dios? En cuanto mueras te vas a enfrentar a un juicio. No dice te espera la cama, no dice te espera el descanso, no dice te espera la hamaca y un cóctel. Tú descansa. Viene la parte más difícil de tu vida. Por eso Dios nos enseña en vida. Por eso Dios nos llama estando vivos, humanamente hablando, en el cuerpo, para que cuando enfrentemos el juicio de la muerte, como nos ha venido hablando el Señor, dice, y venzas cuando seas juzgado. Para que usted vaya confiado, para que usted vaya seguro, para que usted no vaya intimidado pensando que se va a enfrentar al ser más horripilante que pueda haber en su vida, o al más sabio, o decir, bueno, ¿y qué me llevo? ¿Con qué podré comprarlo? ¿Con qué podré sobornar a ese ser? Por esto es importante lo que el Señor comienza diciéndonos: sean mis discípulos, permanezcan en mi palabra, yo los tomaré como mis discípulos, y entonces van a conocer la verdad y van a ser libres de temores, de engaños, de mentiras, de dudas, de miedos, que no solamente afectan a nuestra vida en este tiempo, sino también en el tiempo venidero. Amén. Por eso es importante que nosotros nos involucremos cuando tengamos alguna duda. Dejemos el vamos a googlear, saquemos el google de nuestro corazón y vayamos a la palabra de Dios, ¿sí? Primeramente cuando hablamos de las cosas según el mundo, para la gloria de Dios, sabemos quién está involucrado. Por medio de la Biblia sabemos, cuando hablamos de mundo no estamos hablando de espiritual, no estamos hablando de cosas que le agradan o que tienen que ver con Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son las cosas de Dios y cuáles según el mundo, porque cuando hablamos del mundo sabemos que el primer involucrado es el diablo. Porque el mundo está bajo la influencia del diablo. ¿Sí? ¿Y qué sabemos del diablo? Gracias y gloria a Dios. Pues que es mentiroso y padre de mentira, que siempre va a estar ocupando la mentira, ¿sí?, para desviarnos de la verdad que es en Cristo Jesús. Hebreos, por favor, capítulo 2. Hebreos 2:14 dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todas estas mentiras que usted puede encontrar si se involucra en esto de las ¿cómo se llaman? Culturas antiguas, viene del diablo. Eso que yo le decía de los egipcios, de cruzar el río. Ajá. Todas esas cosas son mentiras que el diablo ha inventado
a través del tiempo y que ha ido modificando. ¿Para qué? Para condenar a las personas, para llevarlas a la muerte. Pero dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir que el Señor Jesucristo enfrentó lo que nosotros, Dios nos está llamando para enfrentar. Y que así como Él lo venció, Dios quiere que nosotros también lo venzamos. ¿Sí? Dice que Él participó para destruir por medio de la muerte. ¿A qué se refiere? A que el Señor Jesucristo tuvo que morir para demostrar que la vida es eterna. Por medio de la muerte dijo, miren, les voy a demostrar muriendo que quien hace las cosas, quien ama a Dios y le cree a Dios, no se va a morir. Ahora, el Señor pudo haber muerto e inmediatamente despertado, pero tenía otros propósitos por Dios. Por eso es que tardó 3 días. ¿Sí? Por eso, porque Él fue y predicó precisamente a los engañados. A los que antes de Él habían sido engañados por el diablo, Él les predica y les dice, la muerte no es esto, Dios no quiere esto para ustedes, ¿quién me cree? Y por eso dice la palabra que llevó cautiva la cautividad. Pero por medio de la muerte el Señor Jesucristo dice que venció al diablo. ¿A qué? ¿De qué manera? Exponiéndole sus mentiras. No es cierto. Tú no tienes que ir a sobornar a ningún lanchero. Tú no tienes que llevarte tus tesoros. Tú vas a enfrentar un juicio. Y no vas a llevar un abogado más que el que llevas en el corazón. Y si tú lo llevas en el corazón verdaderamente, Él te recordará las palabras que te he estado hablando. Porque esa es la única manera en que tú vas a vencer. Por medio de tu palabra. Y que es lo que Dios nos ha venido anunciando en este tiempo. Por eso es que declaramos por fe, Señor, declaramos que estamos exentos, que somos salvos de la ira, del juicio, de la condenación, de la gran tribulación y de todo lo que Dios, tu bendito Padre, no nos has querido poner. Pero si usted no lo está creyendo, ¿y de qué manera va a saber usted si lo está creyendo, si lo está declarando? Si usted no está confesando su inocencia en este momento, cuando enfrente ese juicio, ¿sabe a quién se va a enfrentar? Al padre de mentira. ¿Y cuántas veces usted se ha sentido mal? No porque el diablo, no directamente el diablo, pero alguna persona le ha dicho, ¿y tú, cristiano? ¿Qué vas a hacer? Tú no cambias, eres la misma, eres el mismo, yo te conozco. ¿Y cómo se siente usted? ¿Se la cree? ¿Usted se lo cree? Imagínese delante del mentiroso y sobre todas las cosas, una de las cosas que tiene el diablo es que se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Usted lo va a ver muy hermoso y vente, vámonos para acá porque tú sí le hiciste. Pero por eso Dios nos está anticipando. Porque Dios no quiere que enfrentemos a nadie, sino que le creamos solamente a Él. Por eso cuando a usted le digan, y no se trata de engañarlo, yo no quiero engañarle, Dios me guarde. Pero solamente hay 2 personas en este mundo que saben
si usted es el mismo o no. Ese es Dios y usted. Ese es Dios y usted. Porque usted sabe si es el mismo. Porque las personas que le digan, no, tú eres el mismo, ¿qué saben? ¿Usted venía, se reunía? ¿Usted invocaba el nombre de Jesucristo? ¿Usted leía la palabra? Quizá todavía por cualquier razón que usted me diga, se le antojó, todo le es permisible, escucha música, se tomó una cerveza, se le antojó un cigarro, vio una película. Pero eso no lo hace el mismo. Se le salió una mala palabra. Eso no lo hace la misma persona. Por eso usted debe estar convencido. Usted, para cuando enfrente ese juicio, no, Señor, yo no soy la misma. Yo no soy el mismo. Caramba, ¿quién me va a decir a mí? No hay una persona que haya estado 24 horas al día con usted para que diga, no, si has cambiado o no eres el mismo. Por eso le digo, solo hay dos personas, Dios y usted. Y Dios ha dicho, las cosas viejas para mí han pasado. Yo te he renovado completamente. Ah, perfecto, Señor. Si esa es tu palabra y tu palabra es, como decía un individuo, tu palabra es la ley, ¿quién soy yo para ir contra esa palabra? Dirán lo que quieran. ¿Tengo tropiezos? Sí los tengo. Estoy en un proceso, lo dijimos la semana pasada. Dios no viene por perfectos. El Señor Jesucristo regresa por los que están trabajando en la perfección y completará la obra. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con este individuo y como también decíamos la semana pasada, no ignoremos sus maquinaciones, cómo trabaja. Es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Ahora, por supuesto que todos tenemos que pasar por una muerte física, pero ¿cuál es la verdad en esto? Todos tenemos que sufrir antes de morir. Es necesario el sufrimiento físico antes de morir. ¿Esa será la voluntad de Dios? ¿Querrá Dios o será una ley inevitable? Morir físicamente es inevitable, eso sí. Pero quiere Dios o mandó Dios que tengamos que padecer, sufrir una enfermedad, un tiempo, lo que usted me quiera decir antes de morir, será la voluntad de Dios. Vemos en Cristo el pago del pecado y los sufrimientos de la muerte. Quien tiene pecados o es esclavo del pecado, como lo leíamos al principio, es aquel que debe sufrir y padecer el castigo de la muerte. Quienes hemos recibido el perdón de nuestros pecados, con eso también estamos exentos del sufrimiento que pudiera conllevar la muerte. Hay mucha gente, sí, y mucha gente, por gracia de Dios, que se durmió y ya no despertó. Hay gente que sufrió por años, días, meses, no lo sé, el padecimiento de una muerte, de una enfermedad, muy dolorosa, muy tremenda. Y hay gente que aún en su lecho de muerte prefieren irme al infierno que perdonarte. Nos vemos en el infierno con un corazón así como Dios iba a trabajar en misericordia. Por eso es importante que nosotros entendamos las cosas. Si hemos recibido, en Cristo vemos que Él pagó el precio del pecado, por eso es que Él sufrió.
Por eso es que el castigo que él recibió no tiene antecedentes de otras personas o de alguien más. Pero si nosotros estamos constantemente poniéndonos en paz y a cuentas con Dios, no tenemos por qué tener miedo al sufrimiento o al dolor que pudiera generarnos la muerte. Romanos, por favor, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, del verso 1 al verso 10, dice la palabra: ahora pues, ninguna, quiere decir que estamos exentos de todas, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no le creen a lo que diga el mundo, sino los que le creen a lo que dice Dios por medio de su palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no se ha bautizado, no puede ser librado, porque somos libertados de toda condenación por el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quien no teme a la muerte es porque realmente está vivo. Quien no teme a la muerte es quien en verdad le cree a Dios. Quien dice, no, Señor, pues tú eres Dios que da vida. ¿Cómo entonces voy a pasar yo por la muerte? ¿Cómo voy a dejar de ser un ser vivo con alma a un ser inanimado? Eso es estar muerto, esto está muerto. No tiene voluntad. Puedo hacer de él lo que a mí me plazca. Pero Dios no me creó con esa naturaleza. Dios me dio vida porque es un Dios vivo que quiere librarnos de los miedos, de la ignorancia, del mal conocimiento que tenemos de la muerte. Marcos 12, 26 y 27. Mire lo que dice. Marcos 12, 26, 27 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes muchos se equivocan.
Mucho nos hemos equivocado y mucho nos equivocamos cuando pensamos en la muerte como algo desagradable, como una persona que puede hacer de nosotros lo que bien le parezca, como algo a lo que nosotros en algún momento tendremos que enfrentarnos y no sabemos cómo vencerlo. Mucho nos hemos equivocado y Dios nos está llamando en este último tiempo para que nosotros seamos limpiados de todo eso. Quien teme a la muerte, quien no teme a la muerte está convencido que Dios es eterno y que cuando toma la decisión de dar vida, la da eternamente. ¿Y cómo voy a estar yo convencido si no creo que la muerte no tiene nada conmigo? ¿Cómo voy a estar yo convencido de un Dios eterno si yo tengo miedo a morir? Y no le estoy hablando de que vaya y se me ahorque, ¿eh? O se aviente a las vías del metro, no. Pero que usted viva con la convicción de que usted no verá la muerte, de que Dios no le dio vida para eso. Apocalipsis 20 del 10 al 15 dice la palabra del Señor. Apocalipsis 20 del 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Ahí sí está con acento, sí se refiere a alguien, quien es el soberano y Dios poderoso Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Para aquellos que creen que por ser niños no enfrentarán. Ahí está la palabra, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes tienen su nombre escrito en el libro de la vida? El día que le diga el diablo, tú no estás inscrito. Ah, caray, ¿a ti quién te puso? ¿Quién te dio el libro? ¿Con qué autoridad? ¿Y sabe por qué el apóstol Juan lloraba? Porque ese libro, el único que tiene poder para abrirlo es el Señor Jesucristo. Por eso lloraba Juan. Porque decía, ¿y cómo vamos a saber quiénes son? Si nadie lo abre, ¿cómo voy a saber si estoy ahí? Porque el único que nos podía juzgar nos salvó. El único que podía condenarnos nos libró de la condenación. Y por eso quiere limpiarnos. Y mire cómo dice la palabra, ¿sí? Que fueron lanzados al lago de fuego y fueron atormentados. Quiere decir que siguen vivos, que siguen sintiendo. Pero Dios no ha mandado a que haya un lugar ahí para usted. Dios ha reservado un lugar para ustedes a su mesa, a su diestra. Dios ha dicho, yo quiero solamente dos cosas: reyes y sacerdotes.
Pero si tú lo crees, la única manera en que le des convicción a Dios es declarándolo. No viniéndolo a oír y olvidándote de lo que Dios te está hablando. No guardándolo en tu corazón. No, Señor, si tú eres el único que podía condenarme y me has hecho salvo, yo declaro mi salvación. Yo no veré el lago de fuego, ni la segunda muerte, ni el juicio, ni la tribulación, ni la gran tribulación, ni nada, Dios bendito, porque por eso fuiste a la cruz. Por eso hace rato le decíamos, le pedíamos al Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer verdaderamente que tú me has salvado. Porque dice la palabra que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero ¿cómo hacemos que las cosas se materialicen, se manifiesten? Hablándolas. Las personas que hoy día disfrutan de un hogar propio es porque yo voy a tener un hogar. No, yo voy a trabajar para tener un hogar. Y esforzaron y desataron el poder y ahora lo tienen. Y lo que no tenían, lo que no veían, lo vieron materializado. ¿Cuánto más en el poder del santo y poderoso nombre de Jesucristo? El tiempo se está agotando, amada iglesia. El tiempo se está acabando. No es un día más, es un día menos. Y Dios no quiere que huyas avergonzado. Y Dios quiere que estés convencido de que Él te salvó. Y quiere que estés en su reino sempiterno, siempre eterno, como un rey o como un sacerdote. Aún en el tormento eterno, será en vida porque lo sufrirán. ¿Qué es morir en verdad? Primera de Corintios 15, del 50 al 57. No es según Dios, porque no es según Dios o el diablo o mi tía o mi tío o mi padrino. Por eso hemos confirmado que Jesucristo es la verdad. Y dice la verdad, no dice una verdad. Primera de Corintios 15, del 50 al 57 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos. Fíjese cómo lo maneja Dios. No dice no todos morirán. Para Dios, quien deja el cuerpo antes del cumplimiento de sus cosas, duerme, descansa en la paz de Cristo. Ese sí descansa en paz. ¿Sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Escucha bien. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sórbida quiere decir absorbida, ¿sí? Absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado a la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo llama el Espíritu Santo por medio del cuerpo a los que dejaron durmientes. Porque despertarán una persona que duerme, se vuelve a levantar. Es solamente un breve tiempo en el que tiene, pues digamos, inconsciencia de sí mismo. Pero Dios nos llama durmientes, para Dios dormimos, no morimos. Porque la muerte es una condición adquirida por una decisión. Yo decido estar muerto porque no quiero saber nada de Cristo. Yo decido estar muerto, aunque parezca un poco cursi, ridículo. Para que lo entendamos de otra palabra, las personas que viven sin Dios son como esos zombies de las películas y todas esas cosas, que siguen vivos y tropiezan y se golpean y los vemos de una manera semejante. Pero cuando hemos recibido a Cristo, la luz del Señor nos ilumina, nos revela la verdad y dice que para los que hemos creído en Cristo, la muerte será un cerrar y abrir de ojos. Así, tan simple, tan rápido, tan sencillo, tan glorioso como Dios lo ha preparado. Cerrarás tus ojos y te olvidarás de quién eres, porque verás quién verdaderamente Dios creó. Quién verdaderamente tú eres, como tú eres. Dice la historia que uno de los apóstoles, cuando iba a ser ejecutado, decía: no saben cuánto he deseado esto. No porque estuviera cansado, no porque ya no quisiera sufrir, porque anhelaba su transformación. No saben cuánto he esperado el cambio que Dios me ha prometido. Un cuerpo atemporal, un cuerpo incansable. A veces dejamos de hacer muchas cosas porque este cuerpo nos limita. A veces dejamos de hacer muchas cosas por causa del cuerpo. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya. Y nos conviene, y nos convino y nos conviene dejar este cuerpo. Porque por este cuerpo estamos atados a la muerte. Si seguimos en este cuerpo, y lo podemos ver en personas que conocemos, lamentable y triste, personas que deberían de estar alimentando su vida, le dieron la espalda a Cristo y ahora están muertos espiritualmente otra vez, porque el cuerpo tiene ese poder, porque Dios no quiere que nosotros padezcamos la segunda muerte. Por eso nos llama y nos dice el Señor, ¿sí? No temas. Es un abrir y cerrar de ojos. Y cuando los abras, te vas a dar cuenta que no era lo que tú esperabas. Segunda de Corintios 3 del 7 al 18, dice la palabra: y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la mirada en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto,
en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos espera después de la muerte de este cuerpo como para tenerle miedo? Como para creerle al mundo, como para dudar de la palabra de Dios, que no tiene por qué mentir. Y no es que andemos, le vuelvo a repetir, jugándole al kamikaze, al héroe, metiéndonos en medio de una balacera o yéndole a echar pleito al sicario, no. O andarnos buscando problemas donde quiera, no se trata de eso. Se trata de vivir con la convicción de que el Señor Jesucristo prometió darnos vida eterna. Y no tenemos nada que temer. Tampoco por qué huirle. Y si en el momento en que Dios disponga que las cosas se hagan, amén, gloria a Dios. Señor, solo será un abrir y cerrar de ojos. Y lo que me espera es mucho mejor. Es mucho mejor. Bendito sea Dios. Cuando alguien huye o le teme a la muerte o al morir, está huyendo de la transformación de Dios. Está llamándole a Dios mentiroso. Y si usted se recuerda, eso es un pecado tremendo. La incredulidad es un pecado tremendo porque llamamos a Dios mentiroso. Es decirle a Dios mentiroso. Si usted dice, ay no, es que lo de Juan sí es cierto, pero lo de Hebreos no es cierto, usted llama medio mentiroso a Dios. Por eso dice la palabra que en Cristo Jesús todo es sí y amén. Dios no miente y hágase conforme a su voluntad, porque Dios vela por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3 dice la palabra. Primera Juan 3, del 1 al 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esta es la esperanza que tenía ese apóstol. Por eso él decía, cuánto he deseado que ya me pasen al otro mundo, que me cambien de este cuerpo. Lo anhelaba con el corazón. Y no crea que le dieron un zape. Ya no me acuerdo de cómo murió ese. Si mal no recuerdo, creo que fue el que fue despeñado y después lo mataron porque no murió. Lo aventaron de un barranco, no murió y después lo mataron. Creo que fue él. No recuerdo bien. Amén. ¿Cuál es la contraparte del amor?
Cualquiera pensaría o cualquiera diría, ¿sí?, que la contraparte del amor es el odio. No, no es el odio. Ahí mismo en Primera de Juan 4:15 al 19. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Cuál es la contraparte del amor? El miedo. No podemos decir que amamos a Dios si tenemos miedo. Si en nuestra vida hay miedos, entonces estamos dudando de Dios. Si no queremos enfrentar a la muerte, es porque no le creemos a Dios, porque hay miedos en nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Aquel que tiene miedo se castiga a sí mismo. Ay, no, yo no salgo porque quién sabe cómo sea, y sale y así le fue. Porque por su palabra trajo ese mal. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué importante y significativa es la muerte para Dios. Terminamos. Salmo 116:15. Léalo conmigo. Salmo 116:15. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice ahí? Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es deseada por Dios. Dios anhela tanto que usted y yo pasemos por ese proceso de transformación, porque vuelve el hijo a casa. Porque el hijo pródigo vuelve a casa, porque ya no estaré separado de ti, hijo. Ya la carne, el pecado, el mundo, todo lo que nos ha mantenido separados de Dios, ya no existirá más. Por eso es que Dios anhela. Por eso es que no tenemos que prejuzgar con esos prejuicios de crueldad, de llamarlo crueldad. ¿Cuántas veces hemos orado por el descanso de las personas? ¿Y eso nos hace anticristos? ¿Eso anula a Cristo en nuestro corazón? Desearle la muerte, no estoy deseándole ningún mal. Eso es el mundo. Eso es la gente con ignorancia. Mueras, hermano. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde firmo? Ojalá y se muera. Amén, sí. Bendito sea Dios, porque seré transformado. Porque aquel que me creó me anhela. Está quizá humanamente hablando como nervioso. ¿Cuándo morirá? ¿Cuándo? Ya se salvó otra vez. No le tocó. Ojalá y le toque mañana. Es una manera humana, quizá muy equívoca, pero dice la palabra, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y terminamos con San Juan, capítulo 12, por favor. San Juan 12, del 23 al 26, dice la palabra de Dios. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No dice para que sea torturado,
No dice para que sufra, para que padezca, para que llore, para que enfrente al lanchero y a ver si lo cruza el lago de la muerte. Dice, ha llegado la hora, y la hora para que tú seas glorificado, glorificada, está llegando, se está acercando. Gloria a Dios. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, no tenga miedo a la muerte. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre lo honrará. Esa es una palabra bien cierta, amados hermanos. Si las cosas no mueren, quedan sin fruto. Y le voy a dar un breve testimonio muy simple quizá, pero muy cierto. Yo les he dicho en varias ocasiones, me gusta, se llama acuariofilia, ¿sí? Eso de tener pececitos en las peceras. Y cada vez que uno muere, no recupero uno. Compro 5, compro 10, compro más. Por eso cada vez que uno de mis peces se muere, no me pone triste. Me alegra porque yo sé que vienen más. Cuando un animalito muere, cualquier animalito, muchos viven porque se lo comen. En esto vemos manifiesta la palabra verdadera de Dios. Y si estas cosas pasan, en estos casos llamémoslos simples, ¿cuánto más en la muerte de los santos de Dios? Vamos a ponernos en pie, a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha hablado. Y no es que te dé pena o que te dé vergüenza. Si tú tenías miedo o aún sientes miedo a la muerte, a lo que tú tengas que enfrentar día con día, no lo ocultes, no lo guardes en tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Vamos a pedirle al Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos limpie de todos los miedos. Amén.